La mayoría de cristianos conocemos que vivimos en una guerra espiritual, ¿cierto? Esto lo hemos mencionado, mucha gente lo menciona. Sabemos que como hijos de Dios, hijos de la luz, tenemos un enemigo. Eso no es nada nuevo para ti, ¿cierto? Tenemos un enemigo, batallamos en contra del reino de las tinieblas, batallamos en contra de huestes espirituales, la palabra de Dios dice. Entonces es evidente, es conocido, muchos conocemos y no contradecimos este término de que vivimos en una guerra espiritual. Lo interesante el enfoque que le vamos a dar en esta serie es de que muchas veces en la vida cotidiana los hijos de Dios no saben distinguir entre lo que es la cultura del reino y la cultura del reino de las tinieblas. Entonces, aunque saben que existe una guerra espiritual, cuando se trata de la vida práctica, no saben distinguir cuáles son las mentalidades, las modas del reino de las tinieblas, que obviamente opera a través del sistema del mundo manipulado por Satanás. Entonces vivimos en esta vida y vivimos vidas espirituales, pero también vivimos vidas naturales, ¿cierto? Tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos una familia, tenemos responsabilidad, tenemos trabajo, vivimos una vida natural. Entonces no podemos no podemos separar la vida espiritual y la vida natural. Y en el espíritu, guerra espiritual y hijos de Dios. Y después en la vida normal, vivir como si nada pasara. Esta guerra espiritual trasciende a la vida natural y está en efecto en el sistema del mundo. Pero muchas veces es tan sutil que no nos damos cuenta la influencia del sistema del mundo manipulado por el reino de las tinieblas. ¿Me entiendes? Entonces, en esta serie vamos a mirar ciertos aspectos de nuestra cultura y vamos a exponerlos a la luz de la palabra de Dios para que podamos distinguir esto es correcto, tenemos que apoyarnos y basarnos en ello, vivir al respecto con esto, o debemos de ir en contra, o tenemos que oponerlo, tenemos que resistirlo, porque una vez más, muchas veces el sistema del mundo, el reino de las tinieblas es tan descarado que se expone y no hay duda alguna, esto no es de Dios, ¿cierto? Hay muchas cosas que son muy obvias y bien fácil de distinguir, esto no es de Dios. Pero hay otras cosas, otros temas, muchas veces vocabulario, muchas veces frases, mentalidades, ideologías, que a veces son tan sutiles, que a veces suenan bien, suenan lógicamente, a veces hasta suenan como cosas bíblicas y no nos damos cuenta que la raíz de estas ideologías, que la raíz de estas mentalidades no están basadas en la Biblia y están de hecho basadas en el reino de las tinieblas. Entonces mi propósito, mi deseo es ayudarte a que puedas distinguir entre lo que es del reino de la luz y lo que no. Y no solamente distinguir, sino estar alerta, es estar alerta de mirar que siempre hay una diferencia. Y no solamente para que sepas, sino para que actúes correctamente y para que puedas ayudar a aquellos que no se dan cuenta y que están siguiendo la corriente del mundo y ayudarlos a mirar, no, tú piensas que esto es correcto, pero en realidad tenemos que oponernos a ello, tenemos que resistirnos, tenemos que nadar contra corriente. ¿Alguna vez has nadado contra corriente? Si has estado en el mar
no sé tú, cuando voy al mar, a mí me gusta estar en el mar. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta estar en la arena quemándose cuando puedes estar en el mar. Y entonces yo me gusta meterme un poquito a lo profundo. Y donde ya no tocas la arena, ¿verdad? Donde tienes que estar nadando. Y puedo pasarme ahí horas, literalmente. Y muchas veces me doy cuenta que estoy ahí divirtiéndome, y cuando me doy cuenta, me pongo atención, ¿verdad? ¿Dónde está la toalla? ¿Dónde está a veces mi esposo sentado como todo gringo en la arena, tostándose? Mientras la mexicana, ¿verdad? En el mar, como debe de ser. Y a veces me doy cuenta, ¿dónde está la silla con la sombrilla? Veo mi bolsa, y estoy enfrente, a veces hasta con mis hijos. Pero después te distraes por unos 5 minutos y cuando te das cuenta ya estás como metros lejos y la sombrilla está por allá, ¿verdad? Y tú andas por acá. ¿Por qué? Porque existe una corriente. Y a menos que no estés firme, la corriente te va a llevar y muchas veces tú ni siquiera te das cuenta. En otra ocasión, antes de que tuviéramos niños, mi esposo y yo estábamos en un lago, en un barco, en una lanchita, un barquito, y divirtiéndonos, nadando. Y después de andar nadando por un rato, decidimos tomarnos una siesta. Y entonces pusimos el ancla y nos dormimos por un ratito. Y cuando despertamos, en lugar de estar en la orilla donde nos habíamos estacionado con nuestra ancla, estábamos en medio del lago y no lo podíamos creer, así como que, bueno, ¿y por qué? Porque el ancla era muy pequeña para el tamaño de la lancha donde estábamos, y el ancla no sirvió de nada, se fue, y ahí vamos nosotros también, y despiertas en un lugar que no te esperabas. Entonces existe una corriente, y muchas veces es bien fácil usar esa corriente para que te lleve a lugares donde tú quieres ir. Pero hay ocasiones donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que resistir la corriente. Y muchas veces tenemos que aún nadar en contra de la corriente. Y esto, si alguna vez lo has hecho, cuesta trabajo. No es fácil. Se requiere esfuerzo, se requiere determinación, se requiere fuerza de voluntad. Y no rendirte y decirte, voy a seguir nadando en contra de la corriente. No importa qué tan fuerte sea, no importa qué tan difícil sea, mi posición es nadar en contra de la corriente. Y como hijos de Dios, muchas veces esa es nuestra posición, nadar en contra de la corriente. Vamos a hablar acerca del término contracultura. Pero antes de hablar de contracultura, déjame definirte lo que entendemos, o una manera muy fácil de explicar qué es la cultura. La cultura, según el diccionario, es el conjunto de modos de vida, costumbres, ideas, creencias, conocimientos, actitudes, valores, metas, etcétera, que se comparten y se expresan en la vida cotidiana en un grupo social. ¿Ok? Entonces la cultura tiene que ver con creencias y acciones y lo que hace casi todo mundo en cierto periodo de tiempo, en cierto lugar. Eso es la cultura de ese lugar. La anticultura o la contracultura es un movimiento que rechaza los valores de la cultura y que rechaza los modos de vida, las creencias, el conjunto de valores, y se opone a este sistema de vida. Entonces, como cristianos, muchas veces, no en todas las cosas, pero en ciertos aspectos, la mayoría de veces somos llamados a vivir en una contracultura, en ir en oposición a lo que todo mundo está haciendo. Te digo, muchas veces, no todo el tiempo, no en todas las cosas, pero en las cosas más importantes, podría decirlo. Y entonces tenemos que entender que como hijos de Dios, hijos de la luz,
somos diferentes. Dile a tu vecino, eres diferente. Eres diferente, ¿ok? Y eso es algo que muchas veces se nos olvida o muchas veces no queremos aceptar. Queremos ser como todo el mundo. Queremos encajar, queremos ser aceptados, queremos sentirnos como todo mundo. Pero eres diferente. Como seguidores de Jesús, somos llamados a vivir una vida diferente. Y muchas veces, no solamente diferente, sino contraria a como la mayoría están viviendo. Juan 15:19. Si pertenecieran al mundo, estas son las palabras de Jesús, ¿ok? Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. ¿Cuántos dicen gracias Jesús por haberme elegido para que saliera del mundo? Dice, yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Ouch. Pero yo quiero que les caiga bien. Yo quiero ser aceptado. ¿Cuántos quieren ser odiados, honestamente? Nadie. Queremos ser aceptados. Queremos que les caiga bien. Sin embargo, tenemos que aceptar esta realidad. Que el ser hijos de Dios y el querer vivir en una contracultura muchas veces va a causar oposición. No siempre, pero muchas veces. Entonces, cuando esta oposición suceda, no quiero que te sorprendas o no quiero que te me eches para atrás, sino que estés al tanto de que, va a haber una oposición. Jesús nos dijo que si fueras del mundo, entonces el mundo te amaría. Pero como no eres del mundo, entonces el mundo va a tener algunos problemas contigo. El ser diferente muchas veces es atractivo para las personas y muchas veces no lo es. Depende de la condición de las personas. Si es una persona que está un poco hambrienta espiritualmente, si es una persona que está buscando cambios, si es una persona que está en busca de la verdad, el que tú seas diferente va a ser muy atractivo para ellos y van a querer ser influenciados por tu diferencia. Pero cuando las personas no andan buscando a Dios y no quieren saber nada de la verdad, de la vida cristiana, entonces el que seas diferente les va a caer gordo y les va a molestar y les vas a echar a perder la vida. Entonces van a oponerte. Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Te acuerdas? Recientemente estudiamos esto. La luz es hermosa, ¿cierto? La luz es hermosa, pero al mismo tiempo la luz expone. Entonces, muchas veces atrae a las personas y muchas veces rechazan la luz porque expone sus vidas. La sal, ¿sabías que la sal puede curar heridas? Puede matar bacterias y la sal es algo beneficiante, beneficioso. Gracias. Yo tenía una roncha y me puse sal de mar. Sorprendentemente, en un ratito se curó esa roncha. Me hizo casi un milagro, ¿verdad? Si no lo podía creer de que tan rápido tuvo efecto y sanó mi piel. Pero la sal, al mismo tiempo que sana, arde. me ardió. Entonces, puedes ser beneficiosa y sanar, pero es incómoda y va a causar algunos efectos secundarios. Más bien va a ser incómoda. Y entonces tu vida como luz muchas veces puede ser atractiva, pero muchas veces va a ser rechazada porque está exponiendo la vida de otras personas. Y tu vida como sal muchas veces puede traer sanidad, pero al mismo tiempo incomoda a muchos, entonces pueden rechazar en lugar de recibir sanidad. Entonces tenemos que conocer estas realidades, hacer paz con esas realidades y saber que en nuestras vidas en muchas ocasiones vamos a tener que nadar contra corriente, porque solamente
el vivir siendo diferentes, es como vamos a poder influenciar al mundo. El mundo verdaderamente está checándote a ver si eres diferente. Quizá no quieran 100% que seas diferente, pero quieren ver si en realidad eres diferente. Y todo el tiempo nos andan vigilando. Gente que ni te imaginas, porque saben que eres cristiano, te están checando. Te están checando cómo actúas, te están checando qué dices, te están checando cómo reaccionas. Y quizá les caigas gordo, pero quieren ver que en realidad eres diferente. Entonces, si queremos ser efectivos e influenciar al mundo, tenemos que abrazar esa diferencia. Por lo tanto, tenemos que decidir que no podemos encajar en el mundo, ¿cierto? No trates de encajar, no trates de encajar. Yo sé, yo he querido encajar. Me acuerdo en los años de adolescencia, tú quieres encajar, quieres ser aceptado, quieres andar como todo el mundo lo hace. Pero tienes que aprender que si vas a vivir para Cristo, tú no puedes encajar con el mundo, ¿ok? El mundo quiere amoldearte a su imagen, pero Dios quiere que te amoldes a su imagen. Y tú no puedes amoldarte a ambos. O estás siendo amoldado a la imagen de Dios, o estás siendo amoldado a la imagen del mundo. Pero solamente puedes moldearte a una cierta imagen. Juan 17, versículo 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, Jesús otra vez hablando. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo. Otra vez nos recuerda, no te pongas cómoda aquí, este no es tu lugar. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo. Está orando Jesús por sus discípulos. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo. ¿Cuántas veces nos tiene que recordar? Dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, una frase muy famosa que tenemos que conocer, que tenemos que aceptar, que tenemos que amar, que tenemos que adoptar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, tenemos una misión en el mundo. Jesús no nos quitó del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión en el mundo. Entonces, la razón por la que estamos aquí es para hacer sal y para hacer luz, ¿correcto? Entonces, estoy en el mundo, no soy del mundo, pero tengo una misión en el mundo. Por eso me quedo en el mundo. ¿Ok? Como aquí en la iglesia, lo que me gusta es de que como iglesia nos juntamos para fortalecernos, para recordarnos la visión, el enfoque, para alimentarnos, para edificar la fe. Pero no vivimos en la iglesia, vivimos en el mundo. Estamos aquí por unas horas y al rato nos dispersemos para hacer la luz y la sal. Nos juntamos para fortalecernos y nos dispersemos para influenciar. Amén. Entonces tenemos que reconocer, ok, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, pero tenemos una misión en el mundo. Y tenemos una iglesia donde nos recordamos que no somos del mundo y al rato nos separamos otra vez, nos vamos al mundo a vivir la vida, a cumplir con la misión y nos volvemos a juntar para recordarnos, ahí la llevas, seguimos aquí pero no somos del mundo. Me encanta, gracias a Dios por la iglesia. ¿Das gracias a Dios por tu iglesia? Espero que des gracias a Dios por tu iglesia. Romanos 12, 1 y 2. Por eso, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo,
Este es el único sacrificio que a Dios le agrada. No se amolden a la cultura de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Bien fácil, bien sencillo. Está allí enfrente de nosotros. No te amoldes a la conducta de este mundo. Vive diferente, sé diferente, vive contra cultura. ¿Cómo? En tu manera de vivir y en tu manera de pensar. Yo le añadiría en tu manera de creer, pensar y actuar. En Efesios 4, 14 al 19, el apóstol Pablo, recordando a la iglesia, les dice, por eso les digo e insisto, de parte del Señor, que ya no vivan como los paganos, ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Así, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades. A pesar de que hacen cuanta maldad les viene de gana, nunca están satisfechos. Ese versículo nos define bien claro la cultura del mundo. La cultura del mundo dice que es gente que tiene nublada la mente, desconocen la vida de Dios, son ignorantes y tienen un corazón endurecido. No le pongas cara a estas definiciones, pero estamos hablando en general. Dice que muchas veces hasta pierden la vergüenza y se entregan sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades. Y después, aun de que hacen todo lo que se les antoja, viven vidas miserables, infelices. Nunca van a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo y sus pasiones, dice la palabra, es un engaño, ¿correcto? Entonces vemos que la palabra de Dios hace distinción entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y nos dice a que no tenemos que amoldarnos, sino que tenemos que vivir vidas diferentes. Entonces, una vez más, si tú no estás siendo moldeado a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, que es uno de nuestros propósitos como cristianos aquí en la tierra, si tú no estás siendo moldeado a la imagen de Cristo, estás siendo moldeado a la imagen del mundo. Y tú dices, pero no, pastora, ¿cómo? Si estás siendo moldeado a la imagen de tus amigos o del medio social o de la música secular o de las películas o de todo lo que no tiene que ver con la palabra de Dios, estás siendo moldeado a la imagen del mundo. Quizá tú nunca has visto al mundo, ¿verdad? Y dices, hola mundo, quiero ser moldeado como tú. No, pero una vez más estamos hablando de sutileza y de esto se trata esta serie, de que muchas veces la gente no reconoce la diferencia y ni siquiera se han dado cuenta de cuánta influencia el mundo tiene sobre sus vidas y dicen, oh wow, ok, sí, estoy siendo influenciado por mi escuela, mi trabajo, mi carrera, mis sueños, que muchas veces están infiltrados con la cultura del mundo. Un ejemplo en mi vida personal es de que les he contado, algunos de ustedes saben, cuando antes de empezar la preparatoria, más bien desde que recibí a Jesús, no sé cómo explicarlo, pero yo supe que había sido llamada al ministerio, que había sido llamada a servir a Dios tiempo completo. Y obviamente estaba en la preparatoria. Después, antes de empezar la carrera, mi licenciatura, le hice un pacto a Dios, le hice una promesa a Dios y le dije, voy a hacer mi carrera, 4 años de universidad,
voy a terminar mi carrera, me voy a graduar, le voy a dar el título a mi papá para honrarlo. Y dije, y una vez que cumpla con estos deberes, te voy a servir tiempo completo. Y entonces casi le dije a Dios, ¿verdad? Dame chance de hacer esto para honrar a mi papá y después soy tuya, cuenta conmigo. Y ese era el plan. Y terminé la carrera, y al terminar la carrera no me gradué inmediatamente, tuve que hacer prácticas profesionales, servicio social, y después mi tesis para graduarme. Me llevó como más de 1 año y medio. Y durante todo ese año y medio estaba trabajando en lo que antes se conocía como el Instituto de Investigaciones Eléctricas. De hecho, no trabajando, tenía un interinato. Y me pagaban, tenía como una beca de estudiante donde trabajaba, pero no trabajo así de contrato, sino que yo trabajo, ellos me pagan por servir, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo mi servicio social, mis prácticas, y fue una experiencia maravillosa en mi vida, porque durante todo este tiempo me estoy desarrollando como profesionista. Estaba trabajando en el área computacional y hacíamos servicio técnico. Estoy rodeada de ingenieros, de gente erudita, profesionales, un ambiente bien cool. Era un sueño, ¿verdad? Así como que el mejor lugar, me daban dinero por hacer lo que tenía que hacer. Y estoy viviendo la vida como no te imaginas, viajando a exposiciones, conferencias, unas experiencias padrísimas que viví en este tiempo. Y al rato, la gente con la que me desarrollaba me dicen, ¿por qué no te metes a la maestría? El instituto te paga la beca, te paga los gastos, te da una beca, y entonces tú puedes conseguir la maestría. No solamente te gradúas de la licenciatura de informática, era mi carrera. Dice, pero puedes aventarte una maestría gratis en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y así como que, wow. Y en serio, no, sí, estas son oportunidades como no te imaginas, oportunidades, puertas abiertas. Y yo estoy disfrutando tanto este ambiente que se me olvidó por completo mi pacto con Dios. Se me olvidó. Todo este tiempo amo a Dios, estoy sirviendo a Dios en la iglesia, estoy evangelizando a mis compañeros, a mis ingenieros. En ningún momento me fui para atrás al mundo, pero completamente se me olvidó mi promesa de Dios, y ahora ya estoy pensando, la maestría suena muy atractivo. Wow, cuántas oportunidades, qué bueno. Hago el examen para la maestría y lo paso. Y al rato me llega un cheque. De hecho, me abrieron una cuenta, me llega una carta donde tienes dinero en esta cuenta para que empieces la maestría. Y al mismo tiempo me llega un fax de iglesia, Church on the Word en ese tiempo, del pastor Dan McCluskey, invitándome a que venga a Phoenix a ser equipada para el ministerio. Y fue cuando me acordé, mi promesa. Dios, mi promesa se me había olvidado por completo. Yo aquí divirtiéndome en el área profesional y las oportunidades y el trabajo, y pudiendo hacer dinero con conexiones. Y me acordé, Dios, yo te hice una promesa. ¿Y sabes qué? Sutilmente mi corazón estaba en la posición correcta. Te digo, nunca me eché para atrás, nunca me fui al mundo, pero sutilmente el mundo empezó a influenciarme y empecé siendo moldeada por el mundo, por mi ambiente, por la mentalidad del mundo. Y se me olvidó completo, ¿lo puedes creer? Que le había hecho un pacto a Dios. Y con ese fax que llegó, me acordé de mi promesa y renuncié a mi beca.
renuncié a mi carrera y me vine a Phoenix a lavar baños, a limpiar la iglesia, a hacer lo que me dijeran que hiciera, a estar casi como interna, pero sin que me paguen en esta ocasión. y fue una decisión contra cultura en mi vida, de la cual no me arrepiento, pero fue difícil el cambio, la criticada que me aventé con todos mis amigos conocidos. Eres una tonta, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Cómo se te ocurre? Estás perdiendo oportunidades. Y no, me aventé casi una guerra con todos mis amigos profesionales. Pero yo me di cuenta, más bien ahora me doy cuenta de qué tal sutilmente puedes empezar siendo moldeado, sin que tu corazón esté mal, sin que vivas en pecado. Simplemente, si no estás siendo moldeado a la imagen de Dios, vas a ser moldeado a la imagen del mundo. Tus amigos, tu círculo social, tu trabajo, tu escuela. Así que ten cuidado. Y algo que también quiero decirte en este día, otra vez más, esta es una introducción solamente, ¿verdad? Es de que no te intimides. Sabes que vas a vivir contra cultura, muchas veces ya has vivido contra cultura. Solamente quiero animarte, ¿ok? Anímate, échale ganas, no te me apachurres, no te me intimides. Tú conoces la verdad. Estamos aquí en este mundo, tenemos una misión en el mundo. Nuestra misión es predicar a Jesucristo. Nuestra misión es defender la verdad, defender la fe, es ser testigos de la verdad, ser testigos de la luz del mundo. Pero no te me intimides. Tú conoces la verdad. Si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú conoces la verdad. Él dice que Él es la verdad, el camino, la vida, ¿cierto? Entonces tú conoces la verdad. ¿Cuántos aquí conocen la verdad? Lo sé, yo puedo testificar por ti. No, esa persona conoce la verdad. Entonces, tú conoces la verdad y tú tienes acceso a la fuente de toda sabiduría. En la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, no quiero que te me intimides cuando estás en el mundo y tienes que resistir el mundo y tienes que ir en contra del mundo y sientes que toda la corriente viene en tu contra. No te me intimides, ¿ok? Tú no necesitas saber todas las respuestas. Tú no necesitas conocer todas las respuestas. Tú no necesitas conocer todos los versículos de la Biblia y dónde están y qué dicen. Tú no necesitas conocer todas las verdades. Tú conoces la verdad y tú tienes la respuesta al problema de la vida. Y la respuesta, la solución a la humanidad está en Jesucristo. Algo que este versículo me encanta. 1 Corintios 2, 1 y 2. Está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia y dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien que cuando estaría entre ustedes, no iba a saber nada de nada, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Wow, este versículo me conforta muchísimo. El apóstol Pablo, si tú lo sabías o no, él era un erudito de la palabra. Él se había graduado con un doctorado, no sé cuántos doctorados del Antiguo Testamento. Él era un rabí, quiere decir que él había estudiado todo el Antiguo Testamento, conocía la palabra. Dice que él era un fariseo de los fariseos. Él era
un erudito de la palabra, en lo natural, simplemente en lo natural. Después, al recibir a Cristo, la luz de la palabra se revela a él y puede entender no solamente conocimiento natural, pero ahora puede entender el significado espiritual de todo lo que conoce de la palabra de Dios. Y este hombre pudiera hacer todo un show de todo lo que sabe y estaríamos así, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuánto sabe? ¡Wow! Y pudiera lucirse y ser elocuente. Pero dice, cuando fui con ustedes, decidí que no iba a hablar de nada más, solamente Jesucristo y este crucificado. Y esto me da mucha esperanza y mucho confort, porque cuando estoy en el mundo y tengo que pararme en contra de la corriente, y el mundo me pide respuestas y siento que tengo que contestarles a todos y conocer todo y saber verdades y discutir y argumentar, tengo que acordarme, ¿sabes qué? Tú no necesitas contestar nada a nadie. Lo único que necesitas hacer es hablar de Jesucristo y de Él crucificado. Bien fácil, ¿acaso no? Y para ello, bien rápido, tenemos que recordar un tema que estudiamos hace algún tiempo acerca de la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana. ¿Qué es una cosmovisión? La palabra cosmovisión te dice qué significa. Cosmo es el universo, visión es cómo ves el universo. Cosmovisión es la manera en que tú entiendes el universo, la manera en que tú entiendes la realidad, ¿ok? Entonces, la cosmovisión es el concepto global del universo, o es el modo de concebir e interpretar la realidad. Y la cosmovisión cristiana nos dice el origen de la humanidad, el problema de la humanidad y la solución de la humanidad. Tú necesitas, si vas a vivir una vida contra cultura, tú necesitas entender y estar bien firme en esta cosmovisión bíblica, de que el origen de la humanidad empieza Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y Dios creó a la humanidad y la bendijo. Entonces el origen es creados en Dios. El problema de la humanidad no es la política, no es la economía, no es este grupo, aquel grupo. El problema de la humanidad es el pecado. Bien sencillo. Génesis 3, Adán y Eva cometen traición en contra de Dios, pecan, el pecado, la naturaleza de pecado viene sobre sus vidas, afecta la creación y ahora vivimos bajo un sistema con la maldición del mundo, con el pecado, con la naturaleza de pecado. La solución es que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesucristo a que pudiera redimirnos de esta naturaleza de pecado, y últimamente vamos a ser completamente redimidos aún físicamente y con un cielo nuevo y una tierra nueva. Bien fácil. Es el evangelio, pero esto es la cosmovisión cristiana. Entender el origen, el problema y la solución. ¿Correcto? Si te pregunto, no te voy a preguntar, pero si te hicieron un examen, ¿cuál es la cosmovisión cristiana? ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? El origen, somos creados, el problema, el pecado, la solución, Jesucristo redimiendo a la humanidad. Y cuando tú conoces esto, entonces vas a poder distinguir mentalidades, ideologías, comportamientos y decir, ¿están basados en esta cosmovisión o creen cosmovisiones diferentes? Porque existen diferentes cosmovisiones. Como te digo, checa nuestra serie, se llama Filtros, que hicimos hace tiempo. Estudiamos un poquito más en detalle esas cosmovisiones. No lo vamos a hacer en esta ocasión.
Pero existen otras cosmovisiones, como por ejemplo el secularismo, que solamente dice que todo se basa en lo natural. No existe lo espiritual, solamente en lo natural. Existe el radicalismo, que es lo que influencia el sistema, la mentalidad marxista, comunista, donde es ir en contra de toda institución establecida. Existe el posmodernismo, que dice que no existe una verdad absoluta. Lo que tú deseas que sea verdad, eso es verdad. Existe la cosmovisión de la nueva era, donde todo es espiritual y somos parte del universo. Y entonces hay muchas cosmovisiones, y dependiendo, cada cosmovisión te explica dónde está el origen, cuál es el problema y cuál es la solución. Por ejemplo, el problema para el radicalismo son las instituciones, el gobierno, la iglesia. El problema la solución para la nueva era es ser uno con el universo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú entiendes tu fe y lo que la palabra de Dios dice acerca de cuál es el problema en nuestra humanidad, cuál es el problema en este mundo, tú vas a poder aprender a distinguir cuando la cultura es en contra de la palabra de Dios y cuando la cultura está alineada con la palabra de Dios. Cuando hacer una contracultura y cuando, nadar siguiendo la corriente. Entonces, en esta serie vamos a estudiar algunos temas específicos que son muy populares, muchas frases que son muy populares y que te digo, muchas veces suena hasta correcto, hasta bíblico, así como que, ¿y esto qué tiene de malo, verdad? Y vamos a ver qué tanto están con la cultura de Dios o en contra de la cultura de Dios, y si tenemos que aceptarlos y adoptarlos en nuestras vidas o rechazarlos y resistirlos. Los espero el próximo domingo. Vamos a continuar con esta serie. Vamos a ver el tema famoso, seguramente lo has escuchado, tú sé tú. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de tú sé tú, ¿ok? Entonces nos vemos el próximo domingo.